Hola, soy Gus Cortés de Divulgación 17 y hoy te voy a explicar los periodos de gobierno de México desde 1917 al 2012. Access granted. Venustiano Carranza tuvo un periodo de gobierno de 1917 a 1920. Fue candidato del Partido Liberal Constitucionalista. Cuando inició su gobierno, México estaba en crisis por la revolución. Había problemas en el exterior debido a la Segunda Guerra Mundial, y Carranza decidió tomar una posición neutral entre Alemania y Estados Unidos. Hubo también luchas agrarias y huelgas. Álvaro Obregón tuvo un periodo de gobierno de 1920 a 1924. Hubo un problema entre México y Estados Unidos por el artículo 27 de la Constitución. El subsuelo dentro del terreno de la nación mexicana pertenece exclusivamente a México, lo cual afectaba a empresas explotadoras de petróleo. Creó la Secretaría de Educación Pública y el número de analfabetas disminuyó. Plutarco Elías Calles tuvo un periodo de gobierno de 1924 a 1928. Fue candidato del PRI. Durante su gobierno sucedió la Guerra Cristera, un enfrentamiento entre el gobierno de México y la Iglesia Católica. Realizó obras como el ferrocarril, favoreciendo el comercio interno. Maximato fue una etapa en la historia de México que sucedió en los años 1928 a 1934. Durante este periodo, tres presidentes tomaron el cargo de la República. Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez fueron presidentes y estuvieron bajo el cargo de Plutarco Elías Calles, apodado el Jefe Máximo. Lázaro Cárdenas del Río. Su periodo de presidencia fue de 1934 a 1940 y fue candidato del PRI. Fue el primer periodo de gobierno en durar 6 años. Creó la Confederación de Trabajadores de México, la Confederación Nacional Campesina y Canacintra. Manuel Ávila Camacho tuvo un periodo de presidencia de 1940 a 1946. Fue candidato del PRI. Él buscaba una consolidación de unidad nacional. Creó la Ley Federal del Trabajo y el IMSS. Miguel Alemán Valdés. Su periodo de gobierno fue de 1946 a 1952. Era candidato del PRI. Durante su gobierno creció el Producto Interno Bruto. Construyó caminos y escuelas. El artículo 115 de la Constitución daba el voto a la mujer en elecciones municipales. Adolfo Ruiz Cortines tuvo un periodo de presidencia de 1952 a 1958. También fue candidato del PRI. Hizo una reforma al artículo 34 de la Constitución, el cual daba el voto a la mujer en todas las elecciones. Esto fue en 1953. Hubo una devaluación del peso mexicano de 8.65 a 12.50 pesos por dólar y se mantuvo así durante 22 años. Adolfo López Mateos fue presidente de 1958 a 1964 y fue candidato del PRI. Hubo movimientos y huelgas por parte de los ferrocarrileros y maestros buscando un mejor salario. Dio repartición de desayunos escolares y edificó 50,000 viviendas. Creó el ISSSTE y la Comisión Nacional de Libros Gratuitos. Gustavo Díaz Ordaz fue presidente de 1964 a 1970 y otra vez era candidato del PRI. Construyó el metro y firmó el Tratado de Tlatelolco, el cual decía que México se niega al uso de armas nucleares. México fue sede de las Olimpiadas en 1968 y sede del Mundial de Fútbol en 1970. También hubo movimientos estudiantiles y sucedió la matanza de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas. Luis Echeverría Álvarez tuvo un periodo de presidencia de 1970 a 1976 y era candidato del PRI. Promulgó la Ley de Educación para Adultos y creó el Infonavit. José López Portillo tuvo un periodo de presidencia de 1976 a 1982. También era candidato del PRI. Él ganaba la presidencia con un solo voto, ya que nadie compitió contra él. México se convirtió en un gran explotador de petróleo y encontraron yacimientos de petróleo en Chiapas, Tabasco y Campeche. Miguel de la Madrid Hurtado fue presidente de 1982 a
a 1988 y fue candidato del PRI. Creó los pactos de crecimiento económico. Eso significa que no elevó el precio de la canasta básica. Durante su presidencia sucedió el terremoto de 1985 y el gobierno fue muy lento para ayudar a los afectados. Se devaluó el peso sobre el dólar. Carlos Salinas de Gortari. Tuvo un periodo de presidencia de 1988 a 1994. Otra vez fue un candidato del PRI. Firmó el Tratado de Libre Comercio con los países de Estados Unidos y Canadá. Mejoró los servicios de educación y salud. Durante su gobierno, asesinaron al candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio. Ernesto Zedillo Ponce de León. Fue presidente de 1994 al 2000. Fue candidato del PRI y sustituto de Luis Donaldo Colosio. Durante su candidatura se llevó a cabo el primer debate de candidatos en televisión nacional. Hubo movimientos violentos. Policías estatales asesinaron a 17 campesinos de la comunidad de Agua Blanca. Vicente Fox Quesada. Fue presidente del año 2000 al 2006 y primer presidente en ser distinto al PRI. Prometió construir un aeropuerto en Ciudad de México, pero el terreno era inestable y quería cambiar el terreno a tierras de Texcoco. Los campesinos se vieron afectados. Creó el AFI. Felipe Calderón Hinojosa. Fue presidente del año 2006 al 2012. Creó programas para la seguridad nacional, algo redundante porque durante su sexenio se vivió la guerra contra el narco, una de las épocas más inseguras de la historia de México. Dio becas para escuelas de gobierno. Si te gustó o ayudó el video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. No olvides suscribirte y seguirme en mis redes sociales, que están en la descripción, y nos vemos en otra ocasión. Adiós.